Nadie supo nunca con certeza qué pasaba dentro de Miguel. Hablaba poco, a veces, nada. Observaba el mundo con una mirada que parecía buscar algo que nadie más veía. Mientras los demás corrían, reían y gritaban, Miguel se retiraba. En Mimmenestens, silencio, como si el ruido de afuera fuera demasiado para soportar. Desde pequeño fue diferente. Los adultos lo llamaban tímido, sus compañeros murmuraban raro. Pero la verdad estaba más abajo, oculta bajo capas que pocos tenían la paciencia de descubrir. Él veía el mundo de otra forma, sentía distinto, escuchaba distinto. Cuando era niño, lloraba sin razón aparente. Podía pasar horas repitiendo los mismos movimientos o sonidos, las luces que parpadeaban, los cambios repentinos. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Un simple roce lo hacía estremecer. Un sonido agudo lo obligaba a cubrirse los oídos y encogerse. Miguel no era fácil de entender, pero había algo en él, algo que se revelaba en pequeños momentos, una sensibilidad cruda, un brillo escondido, como si detrás de todas esas capas existiera una belleza rara esperando ser escuchada, y la había, solo que casi nadie la veía. Escuela fue un campo de batalla, burlas, exclusión, reglas sociales que él no comprendía. El mundo entero parecía acelerado, ruidoso, incomprensible. Miguel solo quería silencio, y en ese silencio encontró un refugio inesperado. No fue planeado. Una tarde cualquiera, en casa de su abuela Carmen, mientras ella tejía y la radio sonaba de fondo, Miguel caminó por la sala y rozó con los dedos las teclas de un viejo piano vertical. Un sonido, solo uno, distinto a todos los demás. Suave, seguro. Volvió al día siguiente, y al otro. Pronto, sus dedos empezaron a explorar más notas, primero con timidez, luego con sorprendente seguridad. Nadie le había enseñado. La música simplemente estaba ahí, dentro de él. Así comenzó todo, pero nadie lo sabía. Nadie imaginaba lo que aquel piano despertaría. Ni siquiera Miguel. Esta no es una historia de éxito fácil. No hay milagros, ni transformaciones instantáneas. Hay miedo, dolor, momentos en los que todo parece perdido. Pero también hay algo más fuerte, la capacidad de encontrar una voz, incluso en los lugares más silenciosos. Miguel no quería fama, ni aplausos. Solo quería sentirse completo, existir sin encogerse. Pero a veces el destino tiene otros planes, y un solo sonido puede cambiarlo todo. Miguel nació en silencio. No lloró al venir al mundo. Abrió los ojos lentamente, como si ese nuevo lugar lleno de luces, voces y manos desconocidas fuera demasiado para aceptar de golpe. Los médicos dijeron que estaba bien, que algunos bebés simplemente tardaban más en reaccionar. Pero desde ese primer instante había algo distinto en él, algo que nadie sabía explicar. En la primera infancia, las señales comenzaron a aparecer, sutiles pero constantes. Mientras otros niños reían y corrían, Miguel se sentaba en un rincón, alineando juguetes en filas perfectas, organizando los colores con precisión obsesiva. No le gustaban los abrazos. Los ruidos fuertes lo asustaban. Una simple aspiradora podía provocarle una crisis. Se cubría los oídos, balanceaba el cuerpo, lloraba hasta quedar exhausto. Sus padres, Clara y Julián, intentaban comprender. Miguel era su único hijo, y no sabían si lo que veían era normal o no. Clara leía libros, veía documentales, hablaba con especialistas. Un médico decía que era solo muy introvertido, otro que era una etapa, pero con el tiempo se volvió imposible ignorar. Miguel no respondía cuando lo llamaban, evitaba el contacto visual y su habla se limitaba a palabras sueltas, repetidas, a veces como ecos. La palabra que más decía era agua, y era también la única que decía sonriendo. En la escuela todo empeoró. La maestra no sabía cómo tratarlo, los compañeros se burlaban. Un día le escondieron los lápices y cuando entró en pánico todos rieron. Nadie comprendía que, para Miguel, el mundo era una tormenta constante, un lugar sin traducción.
Fue entonces cuando su abuela Carmen comenzó a recibirlo algunas tardes por semana. Carmen vivía en una casa antigua, con olor a pan recién horneado y té caliente. Siempre había una manta doblada sobre el sofá y un silencio amable flotando en el ambiente. Miguel parecía más tranquilo allí. Quizás por la rutina, o quizás por otra razón. El viejo piano vertical que descansaba en un rincón del salón, cubierto por un paño de flores. Al principio Miguel ni lo notaba, pero una tarde, Carmen lo observó acercarse. Tocó una sola tecla. El sonido resonó suave en la sala. Se apartó, sorprendido. Luego volvió. Tocó otra vez. 1, 2, 3 veces. Días después, ya iba directo al piano apenas llegaba. Presionaba, notas sueltas, creaba pequeñas secuencias, melodías sencillas que, sin embargo, parecían decir algo que él no podía expresar con palabras. Ese piano se convirtió en su refugio. «Tiene oído absoluto», dijo un profesor de música que los visitó una vez. «O algo muy cercano. No ha aprendido a tocar. Él escucha y traduce con las manos». Pero Miguel no quería clases. No quería teoría ni reglas. Su manera de aprender era distinta, intuitiva, emocional, como si el piano lo entendiera, o al menos no le pidiera lo que el mundo siempre le exigía. Una vez, Clara lloraba en la cocina después de un día difícil. Miguel se le acercó en silencio. No dijo nada. Solo puso una mano sobre la de ella. Luego fue hasta el piano y tocó una secuencia de notas que nadie reconocía, pero que hizo que Clara llorara aún más, de otra forma, como si él hubiera escuchado su dolor y respondido a su manera. Con el paso de los meses, tocar el piano se volvió parte de su rutina. Miguel aún hablaba poco, casi nada, pero cuando estaba frente al instrumento, se comunicaba. Carmen, lo sabía. Si tocaba rápido era porque algo lo inquietaba. Si las notas eran suaves, estaba en paz. La música era su lenguaje, su frase, su tono. Cada visita seguía el mismo ritmo. Un pedazo de pastel, una taza de té, el paño del piano retirado. Compartían silencios que nunca eran incómodos. Carmen no llenaba esos vacíos con preguntas, solo lo dejaba ser. «Él es música. Clara», dijo una noche a su hija, «no intentes que sea otra cosa». Clara hacía lo posible. Investigaba, se informaba, lloraba en silencio muchas veces, pero verla a Carmen con Miguel le daba una paz extraña, como si, por un momento, todo estuviera en su lugar. Y entonces llegó la noticia, un examen, un diagnóstico, un nombre difícil que Carmen decidió no recordar. Lo importante era que estaba enferma, y lo sabía, lo sentía, el cansancio, las manos temblorosas, la memoria que fallaba. Al principio, Miguel no notó nada, luego comenzó a percibir los cambios. Su abuela ya no lo esperaba en el sofá, dormía más. Un día ni siquiera se levantó para recibirlo. Ese día, él tocó de todos modos. Mientras ella dormía en el cuarto de al lado, él tocó. Como si dijera, «Despierta, escucha, estoy aquí». Carmen no despertó ese día. A la mañana siguiente, con esfuerzo, pidió a Clara un papel y un bolígrafo. Escribió con dificultad. Las letras temblaban, pero eran legibles. Luego pidió que colocaran el sobre azul entre las partituras del piano. Nadie entendió por qué, pero respetaron su deseo. Una semana después, falleció. Miguel no lloró, Minaneim en el entierro, ni después. Se quedó en silencio, literalmente, durante días. No volvió a tocar, apenas comía. No miraba a nadie. Clara, mientras organizaba las cosas de su madre, encontró el sobre. Su nombre estaba escrito en la portada, en una caligrafía temblorosa pero familiar. Lo abrió. Adentro decía: «Miguel, mi niño del silencio, si algún día ya no estoy para escucharte tocar, toca igual. La música que vive en ti es más grande que todo, más grande que el miedo, más grande que el dolor. Un día lo vas a entender. Y el mundo también». Clara leyó y lloró. Miguel escuchó. Tomó la carta, miró el piano cerrado y se quedó quieto unos segundos. Esa noche volvió a tocar, pero no como antes.
Las notas salieron con más peso, con más alma, como si algo se hubiera abierto dentro de él, una herida o tal vez una puerta. Era una melodía que nadie conocía. Triste, sí, pero también llena de ternura, de un amor que insiste en quedarse, incluso cuando todo dice que ya se ha ido. Clara, parada en la puerta, no pudo contener el llanto. Miguel había vuelto. O tal vez, por fin había comenzado a llegar. La adolescencia llegó como una tormenta lenta. En lugar de rebeldía, Miguel se volvió aún más silencioso. Creció en altura, pero también en distancia. Sus compañeros ya conocían su diagnóstico, pero eso no lo protegía. A veces, incluso, lo hacía peor. Era el autista. El chico que no iba a las fiestas, que sufría crisis cuando sonaba la alarma contra incendios, que caminaba por el patio con los ojos clavados en el suelo, susurrando melodías que solo él comprendía. Los profesores intentaban incluirlo, pero la mayoría no sabía cómo. Había días buenos, otros en los que Miguel volvía a casa con la mirada vacía, con los dedos presionando sus muñecas hasta que quedaban marcadas. Pero algo había cambiado. Miguel ahora componía. No sabía teoría musical, no escribía partituras, solo escuchaba, sentía y traducía con sus dedos. Cada nueva melodía parecía contar algo que él no podía decir con palabras. Sus padres, ahora más atentos, comenzaron a grabar sus composiciones. Tenían decenas de archivos guardados en sus celulares. En cada uno, una emoción distinta. Alegría liviana como una brisa. Tristeza espesa como la niebla. Enojo contenido en acordes disonantes. Él les ponía nombre a algunas piezas. A otras no. Solo decía que llegaban. A veces, a medianoche, bajaba las escaleras en silencio, se sentaba al piano y tocaba durante largos minutos, casi en trance. Con el tiempo, Clara y Julián notaron algo extraordinario. Miguel mejoraba cuando tocaba. No solo emocionalmente, sus crisis disminuían, su humor se estabilizaba, su comunicación, aunque mínima, se volvía más clara. El piano era más que terapia, era hogar. Una tarde gris de domingo, Miguel apareció en la puerta del cuarto de 1900, sus padres con una hoja en la mano. Clara interrumpió lo que estaba haciendo. Julián bajó el volumen de su celular. En el papel estaban escritas 7 palabras. Nueva canción. Para la abuela. ¿Quieren oírla? Era la primera vez que Miguel los invitaba conscientemente a escucharlo. Lo siguieron hasta la sala. Miguel se sentó al piano, respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a tocar. Era una composición larga, llena de variaciones. Empezaba suave, casi infantil, como si fuera un retrato de su infancia con Carmen. Luego se volvía más grave, más densa, como si retratara la enfermedad, la pérdida. Y al final, había una nota aguda, sostenida un poco más de lo habitual, que se disolvía lentamente en el silencio. Cuando terminó, Clara lloraba. Julián intentaba contener las lágrimas, pero no podía hablar. «Miguel», susurró ella, «fue lo más hermoso que he escuchado». Él no respondió, solo sonrió levemente y salió de la sala. La canción fue bautizada como 7 tardes. Los días que pasaron entre el último toque de Carmen sobre el piano y la noche en que Miguel volvió a tocar. La grabaron y la guardaron. En ese momento, no sabían cuánto llegaría a significar. Miguel empezó a aislarse aún más del mundo fuera del piano. La escuela era un espacio que apenas toleraba. Se sentaba siempre en el fondo del aula. No participaba en nada. Almorzaba solo. Sus espacios seguros se reducían. Su casa, la sala de música, la biblioteca, lugares donde nadie le exigía explicaciones. Lugares donde el mundo no lo empujaba. Pero incluso en su silencio, alguien lo notó. Un nuevo profesor de literatura, Esteban, había llegado a la escuela. Joven, observador, amable. Caminaba por los pasillos después del horario de clases cuando escuchó música saliendo de la sala. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. Allí estaba Miguel, solo, con los ojos cerrados, balanceando el cuerpo levemente. Cada nota que tocaba parecía decir algo. No solo tocaba, hablaba. Esteban no interrumpió, pero al día siguiente le comentó a la coordinadora.
Ese chico, Miguel, ¿compuso lo que estaba tocando? Ella se encogió de hombros. Probablemente. Siempre está ahí. No habla casi nada. Pero toca como nadie que haya visto. Esa misma semana, Esteban pidió reunirse con los padres de Miguel. No quiero entrometerme, dijo con respeto, pero sentí que debía decirles algo. Su hijo es extraordinario. He visto alumnos talentosos, sí. Pero Miguel es diferente. Él siente la música con todo su ser. Lo que hace nos enseña, se lleva adentro. Clara y Julián escucharon en silencio. Rara vez un profesor veía a su hijo con tanta claridad, sin intentar arreglarlo, sin hacer preguntas incómodas ni dar consejos vacíos. Él no quiere ser visto, explicó Clara. La música es su refugio, es sagrada. Y debe seguir siéndolo, respondió Esteban. Pero quizás con el tiempo quiera compartir eso con el mundo, a su manera. Esa noche, Clara le contó a Miguel lo que el profesor había dicho. «Le gustó tu música», dijo, mientras cenaban. Miguel no respondió de inmediato. Luego escribió en su cuaderno. «Si la gente escucha, ¿se va a reír?» Clara sintió que se le apretaba el corazón. «No, amor», dijo con los ojos llenos. «Van a escuchar, y van a sentir, como yo lo siento. Todos los días, Miguel». No dijo nada más, pero esa noche, cerca de la medianoche, bajó las escaleras y tocó una nueva melodía, pero esta vez sonaba distinta, como si estuviera lista. La invitación llegó por casualidad, o quizás por destino. Era el fin del trimestre escolar. Los pasillos estaban llenos de carteles coloridos que anunciaban el próximo Festival de Talentos, programado para dentro de 3 semanas. Un evento, pequeño, solo para alumnos y familias, pero que despertaba entusiasmo en todos. Cantantes, bailarines, poetas, magos, todos estaban preparando algo. Miguel, como siempre, parecía ajeno a todo. Caminaba por los corredores con sus auriculares puestos, ausente del alboroto, pero el profesor Esteban lo observaba. En la reunión de planificación hizo una sugerencia. «Creo que podríamos dejar un momento especial para música instrumental. Un respiro, un espacio de silencio con sonido». Algunos lo miraron con curiosidad. «Conozco a alguien que podría tocar». «¿Pero aceptará?», preguntó la coordinadora, algo escéptica. «No lo sé, pero le preguntaré con cuidado, sin presionarlo». La mañana siguiente, Esteban se acercó a Miguel después de clase. No era la primera vez que hablaban. Con el tiempo, habían creado una especie de lenguaje propio. Esteban nunca lo forzaba a hablar, solo abría espacios. «Miguel, seré breve», dijo con una sonrisa tranquila. «Vamos a hacer un festival en la escuela. Es pequeño, íntimo, solo alumnos y padres. Pensé en reservar un momento especial para piano, silencio con sonido. ¿Te gustaría tocar?» Miguel no levantó la mirada, movía los dedos con inquietud. Esteban esperó. El silencio duró casi 1 minuto. Entonces, Miguel sacó un papel doblado de su bolsillo y lo entregó. «¿Y si me equivoco?» Esteban leyó con calma. Luego respondió con voz firme pero suave. «La belleza de la música no está en la perfección, Miguel. Está en la verdad. Y tú tienes de sobra». Esa noche, Miguel estaba diferente. Iba y venía por la casa. Empezaba melodías y las dejaba a medias. Tocaba acordes nuevos y luego se alejaba del piano. Clara lo observaba con atención. «¿Pasó algo en la escuela?» Miguel escribió en su cuaderno. «Me pidieron que toque. En el festival». Clara se sorprendió y se emocionó, pero no lo abrumó. Sabía que un entusiasmo excesivo podía hacerlo retroceder. «¿Y qué piensas tú?» La respuesta fue breve. «Tengo miedo». Ella se sentó a su lado y tomó su mano. «Está bien tener miedo, hijo. A veces, el miedo es solo una señal de que algo realmente importa». Miguel la miró por un segundo, y algo se movió dentro de él. No respondió enseguida. Durante los días siguientes, volvió a encerrarse en sí mismo. Pasaba horas en su habitación, no tocaba, no hablaba, solo pensaba, hasta que una noche, bien entrada la madrugada, bajó las escaleras en silencio, se sentó al piano y empezó a tocar. Era una melodía nueva,
inquieta, llena de pausas, como si cada nota quisiera mostrarse, pero tuviera miedo. Julián, despierto en la planta alta, escuchó desde la cama. No bajó, pero sonrió. Miguel había tomado una decisión. La mañana siguiente dejó un papel doblado sobre la mesa. Voy a tocar, pero no quiero aplausos, ni luces fuertes. ¿Se puede? Clara llamó a la escuela. Solicitó una reunión. Mi hijo aceptó, dijo. Pero hay que hacer algunos ajustes. Acordaron todo con cuidado. Luces tenues. Su presentación estaría entre dos actuaciones alegres para suavizar la transición. Sin anuncio, solo música. Miguel eligió la pieza que quería tocar, una que nunca había mostrado. La llamaba Dentro del silencio. En casa, los ensayos comenzaron, pero también los síntomas de ansiedad. Sudaba más. Le temblaban las manos. A veces, se detenía a la mitad de la melodía y corría a su habitación. Clara esperaba afuera sin golpear la puerta. Solo estaba allí. Una de esas noches, dejó un papel en el suelo del pasillo. El mundo no necesita entenderte del todo, solo necesita escucharte, aunque sea por un instante. Miguel dobló el billete en 4 y lo guardó en su billetera. Faltaban 2 días para el festival, y tuvo una crisis. Estaba en el comedor escolar cuando un compañero imitó su forma de caminar. Otro se rió, nada que no hubiera vivido antes. Pero ahora, había algo en juego. Una presentación, una expectativa. Miguel corrió al baño, se encerró, se sentó en el suelo, se tapó los oídos, cerró los ojos con fuerza. Tardaron 1 hora en calmarlo. Tuvieron que llamar a Clara. Esa noche, no tocó. Tal vez se rinda, dijo Julián en voz baja. Si se rinde, está bien, respondió Clara. Pero si no lo hace, será el momento más valiente de su vida. Al día siguiente Miguel no fue a la escuela. Se quedó en el sofá, el piano abierto, pero en silencio. Al atardecer, tomó el celular de su madre y escribió un mensaje para Esteban. Todavía quiero tocar, pero tengo miedo de desmayarme. La respuesta no tardó. Está bien tener miedo. Yo también lo tendría. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú. Miguel leyó y volvió a leer. Después se levantó, caminó hasta el piano y comenzó a tocar Dentro del silencio. Pero ahora, algo había cambiado en la melodía. Sonaba, lista. El día del festival amaneció gris. El cielo, cubierto de nubes, parecía reflejar lo que Miguel sentía por dentro. Se levantó temprano, aunque apenas había dormido. El estómago le daba vueltas. El cuerpo le pesaba y se sentía liviano al mismo tiempo. Clara preparó un desayuno simple, cuidando cada gesto, cada silencio. No hizo preguntas, solo estuvo cerca. Miguel se puso la camisa azul claro que habían elegido juntos. Estaba un poco arrugada en el cuello. En su mochila llevaba su cuaderno y el papel doblado con la frase de su madre. El mundo no necesita entenderte del todo, solo necesita escucharte, aunque sea por un instante. Cuando llegaron a la escuela, el ambiente ya estaba lleno de vida. Niños corriendo, padres con cámaras, profesores dando instrucciones entre bastidores. Miguel fue llevado a una sala, tranquila como habían acordado, luz baja, sin ruido, un lugar seguro. ¿Quieres que me quede contigo hasta que te llamen?, preguntó Clara. Él negó con la cabeza. Estaba nervioso, pero decidido. Sus dedos no paraban de moverse, como si ya estuvieran tocando por dentro. El profesor Esteban entró con una expresión serena y cálida. Miguel, ¿estás listo? Miguel respiró hondo y le entregó un papel. Mi cuerpo no lo está, pero mi música sí. Esteban sonrió emocionado. Le tendió la mano. Miguel la tomó. Algo poco común, pero genuino. En el auditorio el público se acomodaba en sus asientos. Las luces se atenuaron. La coordinadora subió al escenario, pero no presentó a nadie. Ahora los invitamos a simplemente escuchar. El escenario quedó en silencio. Miguel entró, solo, caminando despacio, bajo una luz suave.
Las primeras miradas fueron de curiosidad. Algunos lo reconocieron. El chico callado, el que no hablaba, el que siempre estaba solo. Pero en 1900, ese momento, no era el mismo. Se sentó al piano de cola, respiró, cerró los ojos y comenzó a tocar. La primera nota fue un susurro, frágil, un llamado al silencio. Luego llegaron otras, suaves, tímidas, como pasos en un lugar que solo él conocía. Cada acorde contaba algo. Cada pausa entre las notas decía más que cualquier discurso. No había letra, no había voz. Pero todos entendieron. Algunos cerraron los ojos, otros lloraron sin saber por qué. Esteban, al fondo del auditorio, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos brillantes. Clara, sentada en la última fila, temblaba. Miguel estaba libre. Cuando la última nota sonó, mantuvo los dedos sobre las teclas un segundo más. Y entonces, silencio. Pero no era vacío, era sagrado. Y luego, un aplauso suave. Luego otro. Hasta que todo el público se puso de pie, aplaudiendo. No solo una presentación, sino algo que no sabían que necesitaban escuchar. Miguel se levantó, miró el piano, luego miró al público y sonrió, pequeño, pero real. Esa noche, un alumno subió el video a las redes y se volvió viral. En menos de 24 horas, miles de reproducciones, comentarios de todas partes, músicos, padres, de niños autistas, desconocidos conmovidos. Su música habló lo que no podía decir. Lloré viéndolo con mi hijo en brazos. No es solo música, es verdad. Miguel no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero el mundo había comenzado a escucharlo. La fama no llegó con luces, cámaras ni alfombras rojas. Llegó en silencio, como un nuevo tipo de ruido que Miguel no sabía cómo manejar. Después de que el video se volvió viral, comenzaron las llamadas, los mensajes, la atención repentina. Profesores con los que nunca había hablado ahora lo saludaban con sonrisas. Compañeros que antes lo evitaban, querían conversar. Algunos hacían preguntas que no sabía cómo responder. Otros simplemente lo miraban. Miguel dejó de ir a la escuela por unos días, no explicó por qué, solo se retiró. Volvió a cubrirse los oídos con más frecuencia, incluso cuando no había ruido. Pasaba horas solo en su cuarto, acostado en 1900 hacia el suelo. Sus dedos ya no tocaban el piano. Se aferraban a su pecho, como si protegieran algo frágil. Él nunca había querido ser visto. Solo quería ser escuchado, y ni siquiera eso, de esa manera. Clara y Julián no lo presionaron. Le dieron espacio. Le llevaron comida caliente. Se sentaban cerca de él sin pedir palabras. Pero por dentro estaban preocupados. El niño que había tocado con tanta alma, ahora parecía lejano otra vez. Apagado. Hasta que una tarde, Clara dejó un pequeño sobre su almohada. Dentro, un papel con su letra. No le debes nada al mundo. Tu música vino de ti, no de las expectativas. Si nunca vuelves a tocar, estaremos igual de orgullosos, pero si algún día lo necesitas, aquí estaremos, escuchando. Esa noche, por primera vez en semanas, Miguel tocó el piano, no para tocar, solo para posar la mano sobre él, como saludando a un viejo amigo. A la mañana siguiente, se levantó más temprano de lo habitual. Se duchó con calma, se puso la misma camisa azul del festival y fue hacia el piano. Nadie lo miraba. Empezó a tocar, una melodía nueva, nunca antes escuchada. No era alegre ni triste, era honesta, reflexiva, suave, como la luz entrando por una ventana entreabierta. La llamó Lluvia entre los días. Cuando terminó, Julián, que había escuchado desde el pasillo, entró a la sala y lo abrazó fuerte, sin decir nada. Días después, llegó un correo inesperado. Era de una discográfica independiente, especializada en música instrumental. Habían visto el video, escuchado las grabaciones y querían hacerle una propuesta, un álbum, completamente suyo, a su ritmo, con sus condiciones. Cuando Clara terminó de leerle el mensaje, Miguel se quedó en silencio. Luego caminó hacia el piano, colocó suavemente sobre él el sobre azul de su abuela y abrió su cuaderno.
En la primera página en blanco escribió: título del álbum, El sonido del silencio. Y sonrió. Unas semanas después, Miguel entró por primera vez a un estudio de grabación. Estaba en silencio. Como a él le gustaba. Llevaba su cuaderno lleno de títulos, dibujos y melodías que solo él entendía. Se sentó frente al piano, colocó la carta de su abuela a un lado y tocó. El álbum tomó forma poco a poco, nota por nota. Cada sonido era suyo. Cada pausa, también, no se convirtió en una estrella pop. No llenó estadios, y no importaba. Miguel se convirtió en algo más importante, un joven que había encontrado su voz. No con palabras, sino con verdad. Con el tiempo, participó en proyectos para niños neurodivergentes. Donó parte de las momes ganancias a programas de arte y autismo. Creó una fundación para brindar instrumentos y talleres gratuitos a otros niños que, como él, solo necesitaban ser escuchados. Miguel nunca gritó, nunca buscó protagonismo, pero su silencio cambió el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez conoces a un Miguel, alguien que vive en silencio, pero siente intensamente. Aquí, en Healing Hearts Stories, contamos historias como esta. Historias reales, que sanan, que inspiran, que transforman. Déjanos un comentario. ¿Qué te ha enseñado el silencio a ti? Suscríbete, dale like y acompáñanos cada semana para más. Relatos que hablan directo al corazón. Porque a veces, lo único que alguien necesita es ser escuchado, incluso sin decir una sola palabra.